Por eso es que la chaqueta que se pone es para tratar de compensar, porque, o sea, ya en el estado calamitoso de Alberto en la mayoría de sus reuniones, podcasts, clases, talleres, seminarios, entonces además hay que poner por lo menos una chaqueta para que parezca como que está... Pero la Es que usa... tengo el problema de Piqué, po, la doble vida. Entonces tenéis que... Piqué tiene más de Cuidado, un problema, por lo que me he enterado, weón. Sí, cuidado con lo que tiene más estáis de un diciendo. problema. Sí. Claro. La recaudación no es un problema en todo caso. Claro. La recompensa, el estado de esa recaudación parece que va a ser un problema, me dicen por ahí. Eso sí, eso sí, eso sí. Lo que pasa es que él es independentista, pues no tiene por qué andar pagando impuestos Al Estado español, dice. Por lo al menos a los Estado españoles no, español. po. No, Al rey de Castilla no. no, no. Aquí nos dividimos en este rato, Pirincho, digamos, eh, sin contarte, y sin contar a alguien que pudiera no estar hoy día presente, que quizá en este rato hay muchos on fire, pues no hemos anunciado nada. Entonces me dicen, Sí. ¡ah! ¡Ah! Por fin lo cambiaron, dicen algunos. No, 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 Pero, no. pero tenemos imágenes en directo de dónde está, ¿o no? No, no me hagáis eso. Sí, ponla. No, esto ya es suficiente escarnio. Porque mira, déjame decir una wea. Yo he hablado una cosa de los catalanes, olvídate de los catalanes. Voy a decir No, una cosa. olvídate. Olvídate. Destruyeron Cataluña. Es como los capitalistas. La semana pasada, cuando una persona dijo que no iba a estar hoy día en donde tiene que estar, que es acá, ¿ah? Que no hay ninguna razón para que no esté acá, porque hay wifi alrededor de todo el mundo, el globo terráqueo, Around the world. around the world, y entonces después sugirió, porque yo no le comenté quién era, obviamente, quién tenía que estar por acá con nosotros el día de hoy, entonces no le dije nada. Él no sabe, de hecho, él no sabe, se va a enterar quizás en la noche cuando lo escuche, porque lo va a escuchar. Y entonces empezó a sugerir nombres, como 10 nombres sugirió. Obviamente no está el tuyo, Virincho. No, pero si con este weón somos como hermanos. Poca gente sabe, pero Macari cometió el estropicio de estudiar un año de Derecho. Fuimos Sí, pues. compañeros de curso, alumnos de Carlos Peña González. El estropicio. Me gustó el concepto para Mirko estudiando Derecho. Exacto. No, y para muchos, weón, te lo digo. Así que no, yo por MacArthur la mayor admiración. Es un weón irreemplazable, pero trataremos de hacer un esfuerzo porque su ausencia no se note tanto, ¿no? Como diría Alberto Plaza, dedicaremos este podcast, se va a llamar De tu ausencia. Es más, Oye, Alberto Plaza que se fue trasquilado hace un par de días atrás. ¿Cachaste, no? una vez más. La tía Pikachu se lo llevó, pero por delante. Lleva, no, pero es Sí. que lleva No, pero fue trasquilado. un hit. Fue un hit. Fue un Yo hit. le escribí al WhatsApp de la Giovanna, porque son esas típicas cosas que te resultan geniales. De hecho, fue muy tarde en la noche, donde el papasnata de Alberto Plaza dicen, ¿por qué no se dan a la gira la tía Pikachu? El típico roteo, y le responde, perfecto, el mismo día que invítame tú cuando te nominen a algún Grammy. Y la weá fue, porque además se viraliza, entonces pues pasa el siguiente paso de la viralización es que ya lo recogen los periodistas muy ávidos de noticias frescas y de cualquier weá que puedan llenar en la pauta y salió en todas partes. Así Sí, que... porque además mi tocayo, además le pegó justo porque mi tocayo hizo todo para lograr llegar a ese mundo, todo. Incluso entró a la cienciología para poder llegar a ese mundo. ¿El mundo Pues, político decís tú? No, el mundo en Estados Unidos, meterse en el mundo Grammy, digamos, es un mundo que a él le interesa entrar. Pues, sí. Sí. Estuvo intentándolo por muchos lados. ya, pero esa weá le puede resultar a Tom Cruise, pero no a Alberto Plaza, weón. Alberto No, pues, Plaza bueno, es que Alberto Plaza tiene una... tendría que entrar como a 18 sectas, weón, para recién calificar para que alguien lo Exacto. nominara desde acá. Y esa weá tampoco sea muy probable. Pero Alberto Plaza no era tan malo, weón. No era tan malo. O sea, musicalmente, ay, si no, es un Bueno, baladista, armaba canciones, es un orejas. baladista baladí. No, pero ¿Qué es dijo que... Baladí o Baradí, dijiste? No, oiga, No, ya, no, empezamos. no, baladí. No, no, sí. ¿Qué baladí? No sea así.
ahí está Pero- esa pulsión de pero- Navarrete, ahí está igual. Sí, Pero es una buena pregunta. Pero es una buena pregunta. Sí, sí. Bueno, no sé. Yo digo que en el fondo hay un digamos, el caso quizás prototípico podría ser la Patricia Maldonado, pero la Patricia Maldonado lo hace con todo, no tiene ni un problema, y por lo tanto, como Sí. nunca tuvo talento, ni nunca tuvo mayor carrera, que no sea en la dictadura, alguien que canta bien y no sé qué, entonces va por todo. Pero hay otros que en este proceso como de politización, que es muy interesante, que artistas, deportistas asuman opinión, pero es en formato de gradación, que es muy común en la ultraderecha. Y entonces, ahora, de repente pestañáis y son candidatos o son senadores electos o son presidenciales. Sí. Pero igual sigue siendo el Miguel Boseísmo. Es Miguel Boseísmo. Sí. Claro. Si hay que envías un par de días, perdona, estoy súper disperso, que envías un par de días en este programa, uno sin filtro, una buena que están haciendo, que es como bien agarrarse a chuchar, bien gritón, pero que está ahí. El que hace feíto, ¿no? El que hace feito, sí. Sí. Y sabéis que envías un par de días atrás y dije, y tenían invitado a Cristian de la Fuente. Sí, pues, lo están usando mucho, mucho. Ese El tiene de los carita relojes. de Schwarzenegger. No, Cristian de la Fuente no es el de los relojes. ¿No? Te puede No. caer, te puede caer querella, Vilincho. No. Pero no estuvo, pero Cristian de la Fuente no Sí, estuvo metido en sí. un Pero es lío, cliente, pero es cliente. Paribet, en fin. Sí, Pero fue no, claro, cliente. pero cuando en un canal amigo trataron de ligarlo de manera más, tuvieron que hasta salir declaración. Así que es otro Cristian de la Fuente. Sí, es ese, bueno, es ese que está Hay una ahí. cosa que saben los que han vivido en Estados Unidos, que es contratar a abogados caros, así que Sí, sí, totalmente. Oye, solo un temita antes de empezar, propiamente tal, estamos en esta entrada. Bueno, agradecerte, Pirincho, que esté gracias. aquí con nosotros. Yo siento que es como que ya estuviste siempre, de hecho no me acuerdo algo distinto de esto, digamos, de estar los tres acá conversando. Oye, pobre MacArthur. Una cosa es que no queráis exhibir su foto con zunga de leopardo y otra cosa es que lo sigamos denostando de esta manera. Yo exijo la foto, la imagen, me mandó una imagen. Mando una imagen. Imagen Sí, Instagramer, sí. sí. Ponlo para que tenga más No, seguidores. pero que no sean de ahí más rato, cuando ya empecé. Ya, ok. Oye, ya, Prometen. solo un tema porque Ya. estaba fuera de pauta y apareció hace un par de horas atrás, que es, deja hacerlo con toda la gestualidad así. ¡Vuelve la mami! ¡Vuelve la mami! Grincho, ¿algo más serio que lo que yo hice que decir al respecto? Es decir, nos podrá gustar más o menos. Yo confieso tengo sentimientos encontrados con el liderazgo de Bachelet, especialmente en lo que se refiere a sus dos gobiernos, pero esta va a ser una batalla campal y donde todo vale, todas las armas de lucha van a ser válidas. Y si estamos contestas, a lo menos yo lo estoy, de que enfrentamos un resultado estrecho, todos los márgenes se transforman en vastos océanos. Y Bachelet sigue en el memorial electoral, diría yo, del país jugando un rol bien significativo. Y por lo tanto, así como hubo una cierta histeria calcetinera por su anuncio, va a haber también reacciones fuertes respecto de quienes ven que ella pueda, más que inclinar la balanza, abonar con un grano a lo que, insisto, va a ser un resultado bien estrecho. Sí, ahora yo creo que efectivamente la ventaja para Bachelet es que la jugada le permite que si llega a ganar el apruebo, todo el periodismo va a buscar factores, el Ella va a factor de ser la prueba. Y ella va a ser uno, si no el principal. Y en segundo lugar, las críticas del sector ácido contra la nueva mayoría, la concertación, las críticas hoy día son prácticamente, al menos con respecto a ella, prácticamente imposibles porque sería muy mal visto que se les haya hecho tanta crítica a Bachelet en su momento como gobierno. No todos, porque recordemos que el Partido Comunista y Revolución Democrática participaron dentro y ellos no hicieron críticas ácidas al respecto, pero el mundo Boric sí. Luego esas críticas se transforman en amistad absoluta en segunda vuelta.
Eh, y luego, si llegase a ocurrir que en la medida en que Michelle Bachelet aterriza, vuelven esas críticas, sería muy feo, sería muy inadecuado, muy impropio. Eh, y yo creo que eso no es menor porque para el gobierno un aterrizaje de Michelle Bachelet es una variable que, por tanto, debido a la imposibilidad de plantear una crítica más bien ácida respecto a su trayectoria política en Chile, eh, es un problema sin resolver. O sea, se hace muy difícil gestionar una llegada con más protagonismo. Si Bachelet llega, aterriza y se dedica a otras cosas y arma un taller de literatura y no se mete en nada, no hay problema. Pero con una Bachelet activa políticamente, para el gobierno, que no le va a bajar ningún punto al gobierno, además no le va a generar ningún ruido, al contrario, Bachelet lo que haría es lo que hace mejor, y lo hace extraordinario, nadie lo hace mejor probablemente en todo el mundo, que es abrazar gente. Y eso es muy complicado para la proyección de los siguientes candidatos presidenciales del Frente Amplio, porque le pone ahí porque Bachelet puede quedar en una posición preferente de la nada, o puede quedar en una posición en la cual puede elegir el nombre de la nada. Yo más allá de lo que, así como específicamente pueda pasar en los próximos meses, es cierto, después del plebiscito, incluso como en ese ciclo político, supongo yo, de la mano del apruebo, por lo tanto un ciclo político con mucha, bueno, cualquiera de los dos es mucha incerteza, pero esto es más incerteza y seguramente se va a demorar las placas tectónicas de lo que ha pasado en estos últimos 3 años, digamos, de este periodo convulso desde el estallido social en aquilatarse. En ese contexto no tengo tan claro cuál será el rol y si jugará algún rol Bachelet queriendo o no queriendo. Pero lo que sí es que más allá de eso, el puro anuncio hoy en la mañana, que es un anuncio además previsible, administrativo, o sea, lo único que anuncia, que era más o menos obvio, porque más casi siempre es así, es que no quiere renovar, digamos, los 4 años más que podría eventualmente el secretario general de la ONU ofrecerle a cargo del Departamento de Derechos Humanos de la ONU. Lo dije pésimo, no importa, pero ustedes entienden. De la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Alta comisión. Entonces, Sí. es solo administrativo, pero igual genera. Y eso, o sea, tú miras ahí y yo digo, mira, probablemente yo no estaba. Yo en mi memoria no recuerdo en Chile otro personaje que le califique, nunca es exacto, más el rótulo de liderazgo carismático. O sea, carisma, 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 emanando incluso después del desgaste de la presidencia. La segunda presidencia de Bachelet fue horrible, fue malísima, dejó de ser presidenta antes del año, gentileza de su hijo tonto. O sea, fue así, no, su poder se evaporó en febrero del 2015. ¿Ah? Sí. Y después, de hecho, o sea, podríamos contar una historia de tragedias, incluso con algunas cosas que llegan a ser un poco incluso molestas a propósito del tema del proyecto de la constitución, de un proceso constituyente, que fue entregado, dejado casi en el quinto cajón y entregado una semana antes que dejara, o sea, todo mal. Y sin embargo, Bachelet sigue y emana, y ahí hay algo, un poco en la lógica de los estudios culturales que tanto gustan, Alberto, que yo creo que hay un maná que todavía hay que tratar de leer para entenderlo, porque de verdad que cuesta, a mí por lo menos me cuesta entenderlo. No, yo creo que hay algo de eso. Pese a las dificultades, las diferencias y como decía Darío, que su segunda administración, sobre todo por el tema de las expectativas, para ser completamente preciso, estuvo muy debajo de lo que se esperaba. Ella, como diría Morán, interpretó el espíritu de una época, y yo creo que eso, más allá de la cuestión estrictamente electoral en términos políticos, creo que caló de forma tan profunda que por algo se decía que desde la perspectiva de las críticas era un teflón, es decir, finalmente hay algo que no le llegaba. Y recordarán ustedes que la presidenta era buena, como dijo alguna vez un exministro Pinochet, para socializar las pérdidas y capitalizar las ganancias. No porque ella sí lo quisiera, sino que la ciudadanía, cuando las cosas salían mal, le echaba la culpa a sus ministros, su coalición, y cuando salían bien era responsabilidad de ella. Sí. Y eso efectivamente está intacto más allá de los resultados objetivos. Ahora, lo que dice Alberto es cierto, pero reparemos en que es un proceso que ya inició este gobierno hace un buen tiempo. Es decir, lo inicia primero para ganar una segunda vuelta electoral, donde termina abrazado con los socialdemócratas que tanto denostó durante mucho tiempo.
Sigue esto con un gobierno donde los ministros socialistas duplican a los ministros comunistas, en una coalición como a Prueba de Dignidad, respecto a la cual llegan a última hora y por la ventana. Y para qué decir lo que acaba de ocurrir el 1 de junio, donde el presidente se deshace en alabanza respecto de los esfuerzos que hicieron los liderazgos anteriores, y pese a que se remontó hasta los anales de la historia de Chile, hace una alusión muy específica a los 30 años que imagino debe ser muy cara para su propio sector. Y en el bacheletismo propiamente tal, esta entrada en el gobierno tampoco tiene nada nuevo, es decir, lo que está ocurriendo en el Ministerio del Interior, incluso antes de la llegada de Ana Uriarte, que parece lo más gráfico, muestra que no había muchas alternativas, es decir, claro, somos todos generales después de la batalla, pero esto nos debería resultar bastante menos sorpresivo. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es: ¿qué pasa si esto sale mal? Y si sale mal, es qué ocurre si es que el rechazo se impone el día 4 de septiembre en la noche. Más allá de lo que ocurre con el gobierno de Boric, que a mi juicio la derrota ese día es a este gobierno lo que probablemente fue el 18 de octubre a la administración de Sebastián Piñera. Pero ¿qué ocurre con esta izquierda que ha venido teniendo una disputa interna, que hay un cierto sector que ha comido un poquitito mierda, en el sentido de que ya fuera por ganar la contienda electoral o ahora por afirmar un gobierno que caía de manera sistemática, empieza a sentir que parece que enfrentan la tragedia de que para gobernar hay que hacer como que uno no ganó las elecciones? Sí. Preguntas calientes, como diríamos por ahí. ¿Les parece si iniciamos Sí, propiamente tal el pero- podcast? ¿O no? Ah, bueno, sí, ¿Sí? está bien. Hagamos el inicio. Partamos. Está bien. Llamen al dueño. El presidente se fue de gira y siempre que viaja deja postales. Antes fueron los discos de Spinetta con Alberto Fernández. Ahora fueron las cervezas con el primer ministro de Canadá, el metrosexual Justin Trudeau. Gira tranquila, reuniones del más alto nivel, muchas fotos, muchos flashes. Hasta que no reconoció a John Kerry y lo peló cuando estaba a 2 metros. Se incendió Twitter y los patriotas se dieron un festín de 3 días en redes sociales. Pero les dejo la pregunta: ¿fue un asunto irrelevante o son detalles que sí importan? A ver si por acá hacemos el análisis más profundo de lo que dejó la gira de Boric. Aquí comienza el podcast regalón de los lunes con los 3 padrinos del análisis: Alberto Mayor, Pirincho Navarrete y Darío Quiroga, como cada semana hacen La Cosa Nostra. Oye, hasta Dabañino se olvidó. Qué buena pregunta, desgraciado. Qué buena pregunta. Ya, vamos a lo central. Omitamos que Dabañino se olvidó completamente de quién estaba antes, un caballero que nos acompañaba antes. En la primera etapa de la Cosa Nostra. En el primer gobierno. En el primer gobierno. El primer gobierno. A ver, yo creo que la pregunta es muy buena porque en el fondo una de las cosas que uno tiene que entender es que esto es como todo en la vida. Lo que está al principio y lo que está al final suelen tener más vinculaciones, aunque están más lejos, respecto a lo que está al medio. Me explico. La política de un jardín infantil entre los niños se parece más a la altísima política que la política de los ministerios, de los gobiernos, que la política que nosotros entendemos como el sistema político. Básicamente, para decirlo de alguna manera socarrona, la alta política está hecha solo básicamente de tonterías. Cosas que todos saben eventualmente a lo que significan. Acuerdos que todos saben si se van a cumplir o no, pero que se firman igual. Juegos de poner una mesa gigante para reunirme con otro presidente, para marcar la diferencia que tengo con ese sector. Cosas así son muy habituales y tienen que ver con que justamente esa es la alta política. Entonces, la jugada de las cervezas con Justin Trudeau es muy buena justamente porque es una tontería, porque es una cosa menor,
pero que en esa cosa menor se manifiesta la capacidad de interacción de un líder que puede desarrollar una relación personal con los altos líderes del mundo, y eso la gente interpreta significa integración. Tal como Pinochet iba volando a un cambio a una ceremonia oficial de un país y de pronto lo hicieron devolverse, Filipinas. eso es una señal muy potente, claro, en Filipinas, es una señal muy potente de que sencillamente el tipo no solo no es grato allí donde es grato, sino que están obligados los que lo consideran grato a considerarlo ingrato. Entonces, y eso es muy, muy importante. Entonces, claro, cuando vemos la situación de lo que pasa, mire, pongo un ejemplo de hoy. Bachelet hace una jugada hoy día que la comentamos un poco, vamos a seguir comentándola seguramente, que es la jugada de no repostularse. Sin embargo, en la declaración se pone una palabra entre medio complicada. Se dice, renuncia a la posibilidad de. Y esa palabra le abre una brecha que conecta con una situación de hace un par de semanas, que es la reunión con Xi Jinping. Ujú. Una reunión que es abiertamente un fracaso de Michelle Bachelet, pero que eventualmente no tiene nada que ver con la salida. Pero cualquier político entiende que si la palabra renuncia está cerca de un evento donde acaba de irle mal con la principal potencia impugnadora de la política mundial, y que va a ser en poco tiempo la principal potencia, y que le fue mal fundamentalmente porque fue muy blanda, a tal punto de blanda que el presidente de China eh, televisó en las calles de todas las ciudades la reunión. O sea, no se dio el gusto de mostrarla, no de esconderla. O sea, vengo a acusarlo de Así de violación al mal. derecho humano. Así de mal. Sí. Quiero mostrarla por las pantallas. No se preocupe, yo la voy a mostrar por las pantallas en todas las calles, no se preocupe, no hay problema. ¿Ya? Bueno, esa es la situación. Entonces, efectivamente, fue una situación bastante negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ella llega a un escenario en el cual se interpreta de una manera distinta eventualmente tal vez lo que era una decisión personal de ella de hace mucho rato, no repostularse al cargo. Es posible que haya sido así, pero se va a leer y estamos obligados a darlo como una posibilidad esa lectura. Estamos obligados a hacerlo. Lo mismo pasa con Gabriel Boric. El error es importante porque los actos construyen significación. Y y John Kerry se la manifiesta de manera muy clara. Mucha gente interpretó como que John Kerry distendió la escena con la broma de las cervezas, y no fue en absoluto lo que hizo. Fue decirle el problema diplomático. O sea, cuando le dice, yo solo tengo una pregunta, ¿y dónde están las cervezas? Es en alusión a que el mismo Gabriel Boric en su misma alocución había señalado que, entre otras cosas, en la cerveza, con Justin Trudeau, había conversado sobre este tema de la protección de los océanos. Entonces él le está diciendo, o sea, te lo tomas muy en serio tomando la cerveza y llegas aquí, ¿ya?, sin estar preparado para la reunión. ¿Dónde está la cerveza? Para que lo hablemos en serio. Es duro el comentario, es muy irónico y es muy de alto nivel diplomático. No solo Estados Unidos no solo estaba presente con una persona que es de público conocimiento en la política norteamericana, que es de altísima influencia. Entonces fue un error mayúsculo, esa es la verdad. La naturaleza del error, el origen del error, qué sé yo, muchas cosas que analizar, pero de que el error fue mayúsculo, eso es evidente. Pirincho, ¿usted concuerda con la tesis patriota de aquí el colega mayor? Tiendo a concordar porque Mierda, yo pensé que no, es ingeniosa y bien construida, pero déjame darle una vuelta distinta ocupando las mismas imágenes de Alberto. Decía mi estimado contertulio que la política se parece más a lo que ocurre en un jardín infantil que a lo que tradicionalmente idealizamos en la conversación y la deliberación pública, particularmente en quienes tienen mayor responsabilidad. Me acordé de esa imagen a propósito de una frase de Mark Twain que decía: solo los locos y los niños dicen la verdad. Por eso los locos los encierran, agrega, y a los niños los educan. Me doy esta vuelta, ¿por qué? Porque yo tengo la impresión de que, a propósito de lo que conversábamos antes,
Gabriel Boric se está educando en la crudeza del poder y en algo que no es muy habitual en los niños y que tiene que ver con tolerancia a la frustración, con tener que renunciar, con a veces entender que hay que retroceder un paso para avanzar dos, y con que uno no siempre puede decir la verdad. El giro que probablemente está tomando esta administración que comentábamos hace un rato, desde la segunda vuelta, en la nominación del gabinete, en el discurso del 1 de junio, es un giro que probablemente en la convicción más profunda no se alinea con lo que cree Gabriel Boric. Y por lo tanto tomo la metáfora de Alberto para decir que si la política está llena de símbolos, cada cierto rato, sobre todo alguien como Gabriel Boric tiene que volver a hacer estas niñerías, pero en el mejor sentido de la expresión, tiene que volver a conectar con aquello que es su esencia y que lo aleja un poco de este proceso de educación gubernamental. Entonces creo que lo de Trudeau no solamente es interesante por lo que ha dicho la prensa, de juntar a dos líderes jóvenes, demostrar que puede conversar con otras personas influyentes de par a par, sino que en algún sentido le vuelve al recuerdo al presidente la razón por la cual él quería ser presidente y ojalá no lo olvide hasta que termine su administración. Y en cambio, Kerry, probablemente que hace un buen tiempo dejó de ser niño, esto lo ve en términos peyorativos, y cuando dice dónde están las cervezas, lo que en el fondo dice es, eres un pendejo, eres un niño. Es decir, la figura de la cerveza está asociada a ese instinto, a ese ánimo esencial, y no a la educación, a la fineza, a la crudeza, a, a, ¿cómo decirlo?, al exceso de eufemismo que tiene la tarea diplomática. Pero no me queda... Déjame dar una cosita muy pequeña, que no es pequeña en realidad, pero es muy corta. La gira había sido perfecta, pero había tenido un prólogo muy malo, del cual se salvó Boric, y esto hay que decirlo con mucha claridad. Gabriel Boric podría haber tenido la semana en que estaba tomando cerveza con Justin Trudeau una de las peores crisis políticas de todo su mandato, cualquiera sea la crisis que tenga, porque una publicación en prensa mostraba un pequeño detalle, un detalle que podría haberse transformado en una cosa más grande, que era el detalle de su visita poco antes de viajar, o la noche anterior a viajar, de hecho, a un asado de altísimo nivel en términos de influencia política, bueno, ni hablar porque además estaba él, donde, según el periódico La Segunda, manda a su guardia personal de carabineros, ¿ya?, pública, a comprar, entiendo que carne para el asado, para aportar al asado. Ese asado fue antes de que asumiera, fue en febrero. Ese asado fue antes. Sí, claro, pero ya estaba como Claro. presidente electo. Pero ya estaba como presidente electo y andaba Claro, con con guardia guardia y oficial. todo. Sí. Y con Y esto escolta aparece. pública pagada por el Todos los erario. chilenos. Exacto. Claro. Entonces, aparece en el periódico. Cuando uno lee la noticia, lo primero que ve es, bueno, esto se le va a armar, se le puede armar, cualquiera que quiera, le arma un lío, ¿no? Nadie quiso. Nadie quiso. Entonces, es interesante porque hay una señal muy clara de que también hay un clima, o sea, que este giro hacia la niñez, por un lado, y a la adultez, por el otro, es un giro que en su estructura hay ciertos sectores que están valorando. Dicen, dejémoslo tranquilo, dejémoslo tranquilo. Esto que pusieron de música de fondo no me interesa a mí, al menos de momento. Déjelo ahí, ¿ya? Y sigamos. No seguimos, sigamos. Entonces, yo creo que es interesante que entender que al principio hubo un problema que podría haberse transformado en una cosa mayor, y al final del viaje esto no arruina, pero sí le pone un clima mucho menos gratificante a lo que había sido un viaje perfecto, que objetivamente con las cervezas con Trudeau había construido una escena de época, ¿no? Había hecho
un Clinton, ya, comiéndose el completo, y eso en política no es nada fácil. Una Bachelet arriba del tanque, esas cosas que valen mucho. Pero desgraciadamente esa energía se interrumpió por el evento Kerry. Yo con el tema de Kerry, hasta el día de hoy, de hecho por eso quería escucharlo y no me queda claro, Jorge, si hay ahí digamos, un planteamiento de cuál nivel, de la magnitud del error. Yo todavía no puedo hacer la exégesis que hace Alberto respecto a entender que efectivamente fue un bofetazo de Kerry, porque no tengo los elementos suficientes para entender si efectivamente se indignó, si de verdad lo de la cerveza lo dijo para aliviar el momento, no lo sé. Ya, así que no, me abstengo, ¿ah? No voy a votar. ¿Ah? Rechazo para reformar, reformo para no sé qué, apruebo para reformar, no sé qué. Estoy en el camino amarillo del medio. Lo que más bien trato de pensar es decir, ya, entonces, es un error, sí, es un error, porque eso lo que sin ninguna duda te debe dar mucha vergüenza. O sea, es vergonzoso. Y cuando tú tienes tal nivel de exhibición, es doblemente vergüenza. O sea, a mí yo me avergüenzo de repente en un seminario si se me olvida alguno de los invitados, el nombre de alguno de los invitados. O sea, imagínate si tenéis la exposición de Presidente de la República y estáis en su casa. No, si tiene toda. Además que más encima John Kerry es de los buenos. Lo estoy poniendo a la perspectiva de Gabriel. John Kerry es bueno, tiene una historia buena, jovencito, habló hasta ante el Senado siendo veterano de Vietnam a los 29 años, en contra de la guerra. Es de los buenos, digamos, gringo, ¿no? Los compañeros del Rogerío, estamos hablando en ese mundo. Calma los perros, calma los perros. Sí, claro, no exageremos, pero en ese mundo es de los buenos. Entonces, tiene varias cosas. Entonces yo pensaba, ya, entonces, obviamente, como las hueas protocolo, de verdad, porque más deberían saber las debilidades del presidente y por lo tanto entregarle todos los insumos. Pero también él puede tener incontinencia verbal para ese tipo de cosas. Entonces yo decía, ya, estas cosas no van a volver a pasar y yo creo que van a seguir pasando. Análogas, no la misma. O sea, la próxima va a estar enterado hasta cómo se llama el último de la última fila. Pero Gabriel tiene un estilo. ¿Qué es un estilo? Yo no quiero igualarlo con las Piñera y cosas, pero de alguna manera hay algo de eso. Y de alguna manera también, lo hemos dicho varias veces aquí en el podcast, parte del ejercicio de crecer es que de repente aceleró cuando no había ni una condición para que acelerara y le fue achuntando, o sea, en varias cosas. Entonces yo creo que hay algo ahí del estilo presidencial que es noticia en desarrollo, saber si le permite acumular, transformarlo en recursos políticos que incluso hasta le ayudan, tal como las Piñera y cosas, muy desagradables seguramente para Piñera, le permitieron pasar por alto, sobre todo ya para su segundo mandato, cosas bastante más graves en su prontuario, ¿ya? O sea, finalmente las Piñera y cosas lo avergonzaban, pero era la cosa menor, la cosa ridícula, y tuvo un efecto balsámico tremendo para que no hablemos de los offshore y no hablemos del Banco de Talca y tantas cosas más. Entonces, yo creo que hay algo de eso, ¿eh? Y por lo tanto, insisto, yo creo que hay noticia en desarrollo porque yo creo que va a seguir pasando. Ahora, por supuesto, uno siempre cruzará los dedos si es que quiere que le vaya bien al presidente, que ojalá sean cosas más bien de tono simpático y no cosas muy profundas y muy complejas. Yo termino con una opinión, con una como, y les doy a usted el pase para ir cerrando el tema de la gira presidencial, es que yo lo que me quedo, así mirándolo, si uno pudiera hacer algo así como una recomendación al gobierno, una las hace igual después si las pescan, es que yo creo que da muy buen rendimiento viajando. O sea, yo creo que Boric hay que hacerlo viajar todo el tiempo, porque además se provoca este fenómeno, no sé si ustedes lo visualizan así, sale Boric, joven, hondero, tatuaje, con mucho mundo, un tipo con fondo intelectual, un tipo culto, y eso a los periodistas, sobre todo el primer mundo, les encanta. Y los periodistas del primer mundo no tienen cuestiones alternativas, tienen medios de verdad, y tienen New York Times, y tienen El País, y tienen otras cosas, y por lo tanto va a salir seguramente muchas reseñas. Entonces se provoca el efecto clásico, porque a los chilenos una cosa que nos enloquece es que nuestros ídolos, fundamentalmente deportivos, artísticos, los mencionen afuera. Ahí los pescamos, y con cosas chicas. O sea, más que el buen resultado del Mito Pereira del golf hace un mes atrás, eran los tuiteos que hacían otros famosos, mucho más famosos, 3 días después que habían estado mirando a Mito Pereira. Esa es la noticia. La noticia es si Federer le puso like a Mito Pereira. Para ponerlo así, una lógica no tiene nada que ver una cosa con otra. Y yo creo que eso pasa mucho con Boric y va a pasar. Él está absolutamente, ustedes lo tienen claro, en el target de
Jacinta Harden, de Trudeau, de Macron, ¿ah? Y yo creo que le hace bien y le mete oxígeno a su gobierno. Hemos dicho varias veces que el actual gobierno, que partió con muchas turbulencias, habría que evaluar ya a los 3 meses si siguen las turbulencias o no, han disminuido seguramente, pero que el principal activo no es ninguno de sus ministros, es el propio Boric, probablemente. El principal activo para el gobierno es el propio Boric. Y en las salidas, fíjate, si uno va sumando ya estas 2 salidas, en Argentina y ahora acá, yo creo que la suma es positiva. Puede ser agotadora a la larga, es cierto, y pueden cometer errores más profundos, es cierto, pero yo creo que el refresco de una persona que cuando salga igual la va a reventar, igual va a generar buenas cosas, buenos comentarios, buenos retornos, yo creo que le mete oxígeno al gobierno. Yo por lo menos me quedo en eso como una primera evaluación, veremos si eso sigue pasando. Pero muchachos, convengamos lo siguiente, a lo menos en política, los errores o aciertos no tienen una entidad objetiva, sino que hay errores y sobre todo su magnitud dependiendo de si así son percibidos por las personas que observamos. Y desde esa perspectiva no fue un error que Michelle Bachelet a dar el puntapié inicial se le haya volado un zapato, no fue un error que al tratar de pronunciar o de escribir o de letrear una página web se haya confundido entera, y sí fue un error gravísimo su distancia, demora y algo de desidia en atender una cuestión tan grave como la que afectaba un caso de corrupción que vinculaba a su familia. ¿Por qué? Porque rompía las expectativas que partidarios y adversarios tenemos respecto del personaje. Aquí ocurre algo similar. El ejemplo que pone Alberto, un buen ejemplo, porque de todas las expectativas que Boric pudo haber defraudado, justamente la mayor tiene que ver con el abuso de poder, con el aprovechar los privilegios de ser una autoridad pública, y el mandar una escolta a comprar carne está muy lejos de cualquier mínimo estándar republicano, especialmente para alguien con las expectativas que nos ha generado el actual presidente. Y sin embargo eso no ocurrió, y no ocurrió por algo parecido a lo que pasa en la gira. Yo con esto no quiero minimizar el error, me parece que fue un chascarro, el propio presidente debe estar avergonzado, pero ¿por qué esto no ha sido un temazo más allá de la barra tuitera? Por una cuestión más o menos obvia, y es por lo que conversábamos un rato. Porque en estas 2 almas que ya no son políticas, la alma de la adultez con la alma del niño, la alma de la ética de la responsabilidad con la alma de la ética del testimonio, Boric fue exitoso en ambas cosas. Es decir, logra tomarse una cerveza con Trudeau, mano arremangada, mostrando el tatuaje, en un bar, y sin embargo cumple no solamente las expectativas de su claque, sino de sus adversarios, sorprendiendo respecto a la tranquilidad que generó en muchos empresarios su alocución, no solamente respecto a los canadienses, sino también a los inversionistas gringos. Eso no significó que retrocediera respecto a la importancia del proceso constitucional y que no había tercera o cuartas vías en lo que nos jugábamos por delante. Es decir, la gira no pudo haber sido más exitosa justamente porque logró en cada uno de los públicos satisfacer medianamente las expectativas. Entonces, cuando yo soy un alto empresario o una persona preocupada por la ansiedad, por la pérdida de las reglas del juego, por el devenir de la inversión, me da lo mismo que Boric se haya olvidado si Kerry estaba ahí, más por una cuestión que tiene que ver con un tema medioambiental que me interesa poco como gran inversionista extranjero, porque lo que me interesaba lo cumplió bien. Y por otra parte, los que se pudieron haber molestado por lo de Kerry, en general, son personas todas que les preocupa más el tema de fondo que la cuestión diplomática, y alaban más el hecho de que se haya mostrado en el tema de los derechos humanos, en el tema de la convención y en el tema de la juventud, el Boric de primera vuelta que el de segunda. Es decir, ¿a quién defrauda el presidente de manera significativa después de esta gira? A nadie. Y en términos políticos, eso es un exitazo. Bueno, perdona, de hecho anoche, en Estado Nacional, en unos programas políticos de los domingos de la noche, Jaime Belolio, que no es un tipo ni tonto ni nada, uno podría, digamos, como, o sea, no es Chalper, aunque hay que decir que los últimos meses en el gabinete mostró algunos indicios. No, pero Belolio, por ejemplo, entonces... Sostuvo, era el que sostenía el barco. Sí, no, sí sé.
Bueno, justamente por eso, entonces, Belolio ayer, al calificar la gira, yo dije, ¿de verdad preparaste eso? Mencionó lo de Kerry. Se notaba que no se lo creía, mencionó lo de Kerry y mencionó que debería haber sido más enérgico, que era una cosa ya, pero ya realmente risible con el tema de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es como, ya, ¿en serio, weón? O sea, en fin. Entonces, sí, yo Sí. creo que en ese sentido hay un punto, Pirincho, porque no, o sea, en esta pasada no han podido sacar mucho más que eso. No, yo creo que el tema de los viajes está claro que es un punto fuerte, pero el tema es diseñarlo de una manera tal de que tú hagas una agenda no geográfica, sino una agenda política. Yo entiendo que eso es una lata, porque lo lógico es que uno pasa a los países porque están cerca unos con otros, ¿ya? Pero desde el punto de vista del diseño, ya que tienes un capital, tienes que modificar el diseño porque tienes que aprovechar las virtudes. Sí. O sea, lo que él tiene que hacer, para decirlo en simple, básicamente es efectivamente tomar la decisión de decir, ok, ¿sabes qué? Voy a hacer un conjunto de visitas a gobiernos progresistas. Me voy a ir a ver a Scholz en Alemania, me voy a ir a Dinamarca con Frederiksen, me voy a ir a Eslovenia, no, Eslovenia no, pero me voy a ir a Finlandia, porque Finlandia siempre aparece porque me refiero a países que tienen siempre cierta resonancia en los estudios de políticas públicas, que son citados, qué sé yo. Me voy a ir a Portugal, porque es un país que dentro de la cultura chilena es un país conocido y reconocido. Me voy a pasar por España y voy a pasar Pero por sin España. cagarla, sin cagarla. Voy a pasar por España sin dedicarme a ir a ver a Podemos o a más, en fin, ¿ya? No, me voy a dedicar a ir a ver al presidente y a conversar con él. O sea, no, hay que ser súper claro que, no, que ahí los amigos importan menos y que esta es una decisión política. O sea, efectivamente, el gran riesgo sería probablemente España en esa gira. Me voy a ir a Noruega y voy a ir a aquellos países que a mí me sirven de puntos de referencia de construcción de una izquierda que sea distinta a lo que se intenta instalar como la izquierda chavista, el mundo venezolano, que si acaso no es capaz de decir suficientemente con toda la claridad, entonces las condenas a los gobiernos. No, me voy a ir a meter a un lugar donde efectivamente el clima y además donde puedo efectivamente discutir sobre políticas públicas que puedan ser utilizadas en Chile, plantear casos, situaciones de éxito que también Chile modestamente pueda aportar en la discusión, y así, o sea, establecer una relación mucho más fuerte. Creo que eso es bastante razonable. Yo entiendo que un viaje como este tenía mucho sentido desde el punto de vista de... Pero ojo, que hay cosas que se dijeron en el viaje que sí tienen punta en términos de problemas para grupos muy pequeños, pero muy influyentes. Cuando él dice que se van a respetar los tratados, lo que entiende el empresario medio presente en la reunión, las autoridades medias presentes en la reunión, es, no van a revisar los tratados. ¿Entiendes? Porque el otro te está diciendo supuestamente una buena noticia, porque si te quieres hacer el punto, te dice, vamos a respetar los tratados, que incluye la posibilidad, por supuesto, de estudiarlo, y reformularlo o Mejorarlo. suspenderlo. Claro. ¿Ya? Entonces, no, pero él dice, o sea, entonces el problema de esas promesas es que establecen zonas grises donde tu coalición, tu gente, empieza a ponerse un poco nerviosa y donde los otros países pueden estar tranquilos o nerviosos y en cualquiera de los dos casos quizás están equivocados. Entonces, creo que también tienen que cuidar, si ese tema no lo quiere tocar porque todavía no lo ha definido, que es algo posible. ¿Eh? Yo creo que aquí hay una cosa que es bien interesante. O sea, al subsecretario Ahumada, con quien fui coautor de un libro, así que entiendo muy bien su postura política, lo llevan para en el fondo hacer una revisión radical de los tratados. Y esa revisión radical de los tratados es algo que hoy día es un problema para Boric desde el punto de vista político, sobre todo con la línea política que está llevando. La pregunta es, ¿perseverará de alguna manera o sencillamente lo reducirá a la mínima expresión? Quiero cambiarlos de tema. Quiero hablar de la convención un poquito y no puedo, porque todavía estoy molesto y espero... Tomé unas agüitas de hierba antes
Lo que pasa es que sabéis que, mira, lo voy a decir bien en serio, no voy a ni siquiera a meter humor en esto. Las declaraciones de Jimena Rincón me subieron aquí de la bilis para más arriba. Y quiero plantear el punto y ver en una de esas, bueno, sencillamente he tenido un mal fin de semana, estoy partiendo mal este lunes. Dice la senadora Jimena Rincón, alias Araña Rincón para nuestro amigo MacArthur, sí, recordémoslo, a teatro lleno, mandó saludos. La senadora que iba a tomar palco, mencionó hoy día en la mañana en una entrevista cualquiera, a propósito de su propuesta junto con Walker de reponer ahora los 4/7. Yo creo que hay una discusión que es interesante, de hecho creo que esa es la que deberíamos dar, digamos, los intentos, los movimientos, los distintos planes B, planes C, planes lo que sea, etcétera, y las motivaciones detrás de eso. Yo creo que ahí hay un punto, es entendible, es absolutamente entendible, es visible, y es legítimo también porque se hace política, uno podrá calcularlo. Pero hay una cosa que es lo primero, quizás que es lo menor, pero es lo que me tiene más indignado, es que ella concluye esto hablando de la Constitución de Barraza, que es lo que queda, es la cuña que queda de la senadora Jimena Rincón, hablar de la Constitución de Barraza. Y a mí de verdad, más allá de cualquier juego y de cualquier, porque es una ocurrencia de algún asesor, ella lo toma, agarra papa, lo tira, fueron compañeros de gabinete, no me acuerdo si fue subsecretario, alcanzó a ser subsecretario Marco Barraza cuando Jimena Rincón estaba de ministra, no lo sé. Sé que con Javiera Blanco sí, no sé si con Jimena Rincón, tengo mi duda. Pero fueron, digamos, compañeros de gabinete. Cuando ella dice eso, primero, a mí me parece que es una falta de respeto muy profunda, es una falta de respeto a los 154 convencionales. Oye, si no son unos imbéciles los convencionales, ni siquiera los que quiera rotear o ningunear. Hay gente de mucha valía. Es bien evidente que nadie se ha llevado la Constitución para la casa, porque además sería imposible. Estamos hablando de 2/3. ¿Ya? Uno podría decir, algunos jugaron mejor, algunos estarán más satisfechos que otros, pero ahí está, y siguen todavía en ese proceso. Le falta respeto también, a mi juicio, a la ciudadanía. Ojo, a una convención que además es paritaria, que realmente como que se olvida, que tiene varios elementos. Pero además con esta cosa del nombre propio, trata de igualar, y eso es absolutamente que es lo que a mí me indigna, lo que quería plantear, es un guión de la derecha, porque la ciudadanía, al quejarse de la Constitución del 80, la Constitución del 80 tiene 2 nombres propios. Uno por el punto de vista político, Pinochet, se hizo en dictadura, es ilegítima, y tiene una paternidad ideológica, que es la de Jaime Guzmán. Entonces uno puede hablar de la Constitución de Pinochet, y en realidad últimamente hemos despejado esa variable, y más bien se habla de la Constitución de Guzmán, porque hay ahí efectivamente una paternidad ideológica. Buena, mala, eso no tendrá que verlo. ¿La ha hecho bien o la ha hecho mal a Chile? Uno podría, incluso hasta uno podría plantear que es razonable y legítimo distinguir la discusión respecto al origen ilegítimo de la dictadura y quedarnos con el texto y con la articulación institucional que posibilita. Pero al hacer eso, al elegir además a Marco Barraza, militante comunista, uno de los 8 convencionales comunistas, 7 u 8 convencionales comunistas que hay, además, obviamente lo que hay ahí es el temor atávico a los comunistas, permanente, forever, en cualquier cosa. Entonces, cuando alguien como Rincón lo lleva a ese punto, con todo el debate interno que hay en la democracia cristiana, a mí me indigna bastante porque me parece muy deshonesto, me parece que es una, podríamos decir, está al nivel de una fake news, y ella lo sabe, ¿ya? O sea, no es un error, ¿no? Hay un diseño, y ese diseño a mí me distancia. Termino diciendo que yo creo que es súper importante para todo el mundo lo apruebo, que sea capaz no de ir con razones maximalistas, sino más bien de encontrar puentes, de establecer puentes con sectores que tienen legítima razón para tener temor, etc. Incluso con esto que podríamos llamar algo así como el partido del orden 2.0, ¿ya? Los temores de quienes son senadores en ejercicio, que no tienen solo que ver con que van a perder su cargo, senadores, y eso yo creo que no es lo secundario, sino que de verdad se les complica que haya un cambio de arquitectura. Eso es razonable, pero con este tipo de declaraciones yo no sé qué posibilidad de encuentro hay con ese mundo. Esa es mi sensación, díganme ustedes si le estoy poniendo color o no, digamos. Alberto, Pirincho. Yo creo que no le estáis poniendo color, pero por razones distintas. Mira lo que te voy a decir. El tema de la personalización me parece que a uno le puede enojar más o menos, pero es un recurso en política muy manío, ¿no? Sí. Todas las comisiones de cualquier cosa terminan teniendo el nombre de quien la presidió. No solamente, ojo,
y aquí para sacarse una espina personal, hablamos de la constitución de Pinochet, Guzmán, también se ha hablado de la constitución de Lagos y Sumisigue. Y si tú me apuras incluso, me parece hasta torpe, porque lo que hace es poner en evidencia algo que no debería estar yo reconociendo, pero que creo que es importante que alguien de una vez por todas diga, que probablemente Marco Barraza ha sido uno de los convencionales que ha hecho política de manera más formidable al interior de la convención. Y cuando uno mira, independiente de las posiciones políticas, si por rentabilidad, por rendimiento, por influencia y todo eso en proporción al tamaño de la fuerza política que representa, Barraza, insisto, cuando se cuente esta historia, va a ser uno de los que operó y hizo política más en serio en la construcción de un proyecto constitucional, cualquiera sea nuestra opinión respecto a sus posiciones. Mucho más que a otros respecto a los cuales teníamos grandes expectativas y han terminado siendo francamente un fraude. A propósito de eso, también se habló en algún minuto de la constitución de Atria, de Baza, de Loncón y Sumisigue. A mí lo que me irrita es que probablemente Rincón o el senador Walker no tengan el coraje para decir lo que verdaderamente deberían estar señalando, y es que van a votar rechazo. Porque todo lo que se ha hecho desde la izquierda y la derecha, por razones obvias, en esta etapa donde entramos a este momento interpretativo frente a un resultado electoral estrecho, es bajarle los costos a votar apruebo para quienes quieren esa opción y bajarle los costos a votar rechazo. Quienes quieren aprobar para reformar tuvieron que lidiar con esta indicación que se había aprobado en la comisión, que significaba que el actual Congreso no iba a poder modificar la propuesta constitucional en caso que se aprobara, si no era por 2/3, eso se cayó, tenemos una norma hoy día de 4/7, y por lo tanto lo que hubo ahí detrás, como de la negativa de cualquier camino alternativo, era bajarle los costos al apruebo porque aprobando se podía reformar. Pues bien, al frente se está haciendo exactamente lo mismo. Cualquier plan B o plan C es bajarle los costos al rechazo, porque en el fondo se está diciendo, mira, no es tan grave que tú votes rechazo, porque aún así igual después hay una posibilidad de que tengamos una nueva constitución. Cosa distinto es si estamos dispuestos ya no a poner nuestras convicciones, sino al final a poner la cara para que nos abofeteen nuevamente cuando alguien como Marcela Cubillo se despacha en una entrevista al Mercurio que la constitución del 80 ya no va para más y hay que reformarla cualquiera sea el camino. Eso es francamente obsceno viniendo de quien viene. Pero más obsceno que quienes estaban en una coalición de centroizquierda, que promovieron, entre otras cosas, este proceso constitucional, que han venido sosteniendo que la actual Carta del 80 ha sido un obstáculo del punto de vista democrático de las políticas públicas para tener un país más inclusivo hoy día, y que tienen todo el derecho a hacerlo, no le digan de cara a la ciudadanía que no les gustó el proceso, que no les gustó el texto y por lo tanto van a votar rechazo. Y en vez de pagar ese costo, están tratando de pasar este conejo bajo el sombrero diciendo, miren, nosotros nos queremos presentar como en la articulación frente a este binomio. Es decir, frente a esta lógica binaria de la prueba del rechazo, aquí todavía hay luz. Pero para eso hay que tener, uno, credibilidad, dos, posibilidad de articular, y tercero, un mínimo de honestidad para efectivamente construir sobre lo que eventualmente podría ser ese escenario. Yo estoy absolutamente convencido, digan lo que digan públicamente, que el senador Matías Walker y la senadora Jimena Rincón van a votar rechazo. Y consideraría entonces mucho menos gravoso, mucho menos desleal, mucho menos obsceno que presentaran este camino, pero sobre esa verdad por delante y no como están tratando de hacerlo. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Pirincho en este punto. Creo que, a ver, hay varias cosas que decir. La senadora Jimena Rincón lleva un buen tiempo muy subvencionada en la política, en la democracia cristiana, absurdamente, a costa del mismo partido, hay que decirlo. O sea, el partido ha perdido mucho por liderazgos como el de ella. El liderazgo de ella, volvamos a la figura del jardín infantil y su política, es un liderazgo de carácter disruptivo. Es un liderazgo que se centra fundamentalmente en llevar la atención hacia ella
cueste lo que cueste, de la manera que sea. Da lo mismo. Su conducta durante la anterior elección primaria presidencial fue fundamental para impedir el despegue de la candidata que era la candidata obvia del partido, que era Jasna Proboste. Y los tiempos importan mucho. Las primarias son fundamentalmente cuestión de tiempos. O sea, si Proboste entra mucho antes al juego, mucho antes, y logra, y más aún si hubiese logrado llegar a una instancia de desarrollo de primaria, en esos contextos evidentemente el escenario cambia radicalmente. El escenario fue lo que fue por las condiciones en que los jugadores la jugaron. Y Jimena Rincón fue una persona que nunca viabilizó algo que no tuviera una solución en la cual ella fuese protagonista. Ese es el estilo de ella, ha sido siempre el estilo de ella. No tiene mayor interés, es una persona que yo como académico de la universidad, como centro de investigación, alguna vez tuve reunión con ella y como ministra, y la verdad es que era una cosa bien poco interesante, porque básicamente trataba de plantear los temas que le aquejaban, no digo políticamente, digo personalmente. O sea, había que estar escuchando las problemáticas del día, ¿ya? Del hermano, o sea, una persona que no tiene una distinción entre su esfera, es una persona que piensa que quizás estamos en una monarquía donde las diferencias de poder no son muy relevantes. En fin, creo que efectivamente no ha sido un liderazgo muy poco adecuado, y además, ojo, hay un desafío país en este momento que es muy importante. Hay un sector dentro de la izquierda que yo comprendo su rabia, considera que la crisis del sistema político es una buena noticia. Y el despertar de los movimientos sociales vendría en reemplazo del sistema político. Hay otro grupo, que no necesariamente está en la izquierda, que ama el caos, no son muchos, pero son seguidores de Mirko, que consideran que la caída del sistema político es una buena noticia porque es entretenido, ¿ya? Porque claro que es entretenido, una gran película, la caída de un sistema político. Permite que proliferen podcasts, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, por de pronto, claro. También Gracias. Gracias, Caos. Gracias, Caos. Claro, por supuesto. Pero ojo, el tiempo, ¿ya? El tiempo que tenemos para poder reparar la avería es limitado. Es limitado. Los sistemas políticos son unas cosas bien que parecen súper simples, genéricas, pero puede ocurrir que tú creas que tienes un sistema político y no lo tengas. Tú puedes tener un mal gobierno, un buen gobierno, eso obviamente marca la diferencia, pero puedes no tener un sistema político creyendo que lo tienes, y eso es mucho peor. El sistema político entró hace rato en Chile, hace mucho rato, en una crisis que era larvada porque sencillamente no se reconocía como tal. Para decirlo en simple, hubo un momento en que el aprobar o estar en contra, generar una crítica a las coaliciones políticas, era un fenómeno que se daba para todas las coaliciones por igual. Me explico. Lo normal es que si la derecha sube, la izquierda baje, y si la izquierda sube, la derecha baja. O que el gobierno sube y la oposición baja, y viceversa. Pero ocurre en un momento determinado en nuestra historia, hace más de 10 años, que empiezan, incluso antes de las movilizaciones, a moverse en conjunto las fuerzas políticas. Sube una y suben las otras, baja una y bajan las otras. Y por tanto tú no tienes, cuando bajan, no tienes quien se haga cargo de las respuestas. Si el sistema político en su totalidad pesa un 30% de aprobación entre todos, tienes un 70% de gente que no te está mirando, no te está escuchando, no te está haciendo caso. Y eso es inmanejable. Si eso llega, como llegó a ser para el estallido, del orden del 90%, es un estallido. Entonces, cuando uno mira ese escenario, lo que significa el gobierno de Gabriel Boric es la revitalización, no por Boric, fundamentalmente por el surgimiento de una coalición nueva que agrupa de otra manera y que otorga diversas posibilidades nuevas. Incluso más,
incluso más. El arribo del Partido Republicano vendría a aportar a lo mismo si no fuera por su discurso antisistema político, ¿ya? Pero vendría a aportar a lo mismo porque otorgaría legitimidad al sistema político al otorgar una oferta que permita hacer pasar la energía que es la energía de la sociedad, una energía que es disruptiva en principio y que tiene que ritualizarse para poder lograr ser controlada. Y eso pasa por el sistema político. El sistema político es una forma muy sofisticada y compleja de hacer lo mismo que hacían los ritos antiguos en las sociedades arcaicas. Bueno, en ese contexto, la clave es que efectivamente los liderazgos sean capaces de hacer pasar la energía por el lugar correcto. Eso es tan simple como eso. Cuando Matías Walker y Jimena Rincón hacen esta propuesta, el problema no es la propuesta. La propuesta puede ser razonable, voy a explicar por qué. Pero el problema es que al final lo que hacen es impedir que esa propuesta tenga un significado constructivo. Y por tanto, esa ausencia de una capacidad constructiva hace que el sistema político se vuelva disruptivo, incluso con una idea que podría haber sido buena. ¿Por qué podría haber sido buena? Por una razón súper simple. Tápense los oídos varios de los que están escuchando esto, pero no lo quieren escuchar, pero... Yo también, Alberto. Tú también, tú también. Partiendo por mí, me tinca. Partiendo por ti. Mira, la Constitución finalmente en 5 o 7 años más, ¿ya? Asumiendo que no pasa lo que dice Mirko, que se termina en 7 años, sino que sigue. Fue buena esa profecía, fue buena. Esa profecía buena. Bueno, disruptivo, caos, por supuesto. Entonces, en 7 años, la Constitución, si se aprueba, va a tener muchos elementos del rechazo. Y si se rechaza, va a haber un cambio constitucional que va a hacer que muchas cosas se parezcan, salvo plurinacionalidad, se parezcan a la prueba. O sea, la tendencia es que la constitución que venga... Me empezaron a sangrar los oídos. Espérate. Bueno, si además le pusiste el quórum que le pusiste, va a ocurrir. Además de que podrían haber cambios constitucionales cada un mes, por lo visto. Pero bueno, entonces, efectivamente, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. En ese contexto, en el contexto de lo que viene, el tener una salida que en la convención, a partir de sus normas transitorias, define como 4/7, que se aplica solo en el caso de que gane la apruebo, por supuesto, para el Congreso, ¿ya? Como mecanismo de control, como candado, ¿ya? No parece tan descabellado pensar que se haga lo mismo en el caso del rechazo para la medida que sea, para convocar a una nueva asamblea constituyente, para convocar a cambios constitucionales que hagan más parecido efectivamente a la Constitución, algunas cosas que se aprobaron de la nueva Constitución. En fin, es perfectamente pensable que uno diga, bueno, si se aprueba 4/7, y si nos parece que es muy buena la cifra de 4/7, mejor que 2/3, ¿por qué no la cambiamos también en caso de rechazo? Si hubiese sido un higiénico así, tú dices, ya sí, además que eso no va a mover la aguja, no está politizada esa decisión, es una cosa como lógica. ¿Ah? Dejemos que el Congreso en un caso o en otro, ¿ya?, quede en 4/7. Perfectamente, podría haber nacido hasta del gobierno la idea, no pasaba nada. ¿Ya? ¿Es feo ponerse en el caso del rechazo? Sí, es feo, pero más allá de feo no tiene nada. ¿Ya? Y hoy día es legítimo planteárselo porque el puntaje está empatado. A mi juicio es bastante claro en la encuesta CEP, que es la que logra abarcar más sectores socioeconómicos, en ese sentido como muestra que efectivamente estamos en una situación de empate prácticamente. Bueno, dicho esto, creo que el problema entonces es que los emisores lo único que hacen es desbaratar un recurso político que estaba sobre la mesa, que tenía posibilidades de tener alguna relevancia, y lo destruyen con su propuesta intempestiva, deshonesta políticamente, porque ese es el punto que plantea Pirincho, lo dice con un lenguaje mucho más sofisticado, pero hay una deshonestidad, porque lo que está planteando Pirincho, y que es completamente cierto, es que es evidente qué es lo que van a votar. O sea, es como tan evidente que Christian Barken partió su proceso de amarillos para llegar al rechazo. Es muy evidente, ¿no?
O sea, yo habría creído completamente en su proceso personal si es que termina y llega y dice, bueno, en realidad hoy día, como van las cosas, estamos más cerca de la prueba. Yo digo, por lo menos le hubiese puesto un sentido dramático a la situación. ¿Ya? Pero no, es evidente que estaba diseñado desde el principio para dónde había que llegar. Y en este caso creo que es lo mismo. Bueno, yo creo que eso refuerza más la necesidad de... Porque empieza, claro, porque el debate empieza a confundirse cada vez más, porque hay demasiados actores en juego, y si tú a eso le agregas actores, porque a ver, hacer política no es ser deshonesto, no transparentar todo lo que uno quiere, no ser deshonesto, pero hacer toda una jugada para llegar a un lado cuando no es el lado que tú quieres realmente llegar, eso sí es deshonesto, y eso está a la orden del día. Y por lo tanto es bien posible que en vez de lo que uno entendería que en las próximas semanas, ya con el texto definitivo, se empezara cada vez más a despejar la discusión para que efectivamente se dé eventualmente incluso una buena campaña con temas país, ¿ah? Y se pongan los dos textos a competir, es probable que eso no suceda y que realmente millones y millones de chilenos y chilenas vayan a votar el 4 de septiembre sin puta idea finalmente de qué es lo real, qué es lo aparente, qué es lo inventado, qué es lo deshonesto. Y yo creo que eso es tremendamente complejo. Yo ante eso, lo único que digo, creo que lo decíamos, no me acuerdo si lo dijimos en el podcast pasado, pero vengo hace algunos días con esta idea, digamos, de ser buenos tácticos. Creo que lo dije en el podcast pasado. A propósito de la ley del padrino, que siempre hablamos de que un buen táctico puede ser un mal estratega. Me parece que desde el mundo del apruebo, del vasto mundo del apruebo, de personas con motivaciones distintas, unos que están ahí al caballo, otros que, en fin, desde el amplio mundo del apruebo, es ser muy táctico. O sea, creo que este minuto es la idea de ser muy táctico, es decir, allí donde hay elementos en la nueva constitución, en el texto, que permiten sumar, que permiten abrir una discusión que es interesante, que permiten abrir un... Ahí es donde hay que apretar el acelerador. Ahí es donde hay que meterse. En aquellas cosas que efectivamente todavía de repente yo soy medioambientalista y me doy cuenta, qué sé yo, que en tal está súper bueno esto, porque esto en realidad va a limitar mucho más ciertos abusos que yo veo. Limita la inversión extranjera. Tranquilo, ¿ya? Y efectivamente se tendrá que ver en el país que se vaya abriendo después del 4 de septiembre de ganar el apruebo, aquellas cosas que tendrán que eventualmente ser matizadas. Porque además, termino con esta idea, yo creo que no hay que olvidar en ningún minuto que todos estos son procesos, y son procesos que dependen de correlaciones de fuerza. Por supuesto que las constituciones se cambian con correlaciones de fuerza más de época, no con una correlación de fuerza de un año a otro, pero siguen siendo procesos dinámicos, ¿no? Nosotros estamos como convención esta idea de la constitución con letras doradas, por supuesto que lo tiene, pero cada vez eso, y ahí citemos nuevamente a Macari con su mundo líquido, en eso sí, la cosa es mucho más dinámica, por lo tanto hay que entender los procesos. Igual eso no se le ocurrió a los tiempos líquidos, ¿eh? No un pensamiento postmoderno, eso puede estar, eso es Hegel también, digamos, ¿eh? Pero la idea de la necesidad, digamos, de fuerza, de poder para hacer los cambios es permanente. Y si esta constitución, incluso ganando el apruebo, incluso con distancia, incluso un 60-40, si no responde a las necesidades del Chile de los próximos 2, 3, 5 años, bueno, efectivamente va a ser reformada, va a ser cambiada, con candados, sin candados, y eso yo creo que ya está más que claro. Pero es una discusión compleja la que se viene, ¿eh? Yo creo que va a costar en este mundo de tinieblas, quizás por eso mi indignación con la amiguita Rincón, más allá, digamos, me parece secundario, pero creo que va a tener ciertas dificultades para que la campaña sea un momento de algo así como aprendizaje, de liberación ciudadana. Pero no dejemos pasar una cosa que yo, no dijo Pirincho, pero se puede derivar de lo que señaló. Había una razonable expectativa de que ciertos nombres en la convención iban a tener el peso político para poder sustentarla. Los mejores jugadores de la cancha no han sido esos nombres. Y eso es problemático. Los mejores jugadores de la cancha, a mi juicio, por ejemplo, Barraza efectivamente es uno de los 3 primeros. A mi juicio, la primera es la Machi Linconao, que se va con el plan Z de Mapuches Millonarios, ¿no? ¿Ya? O sea, así se va, ¿ya? Entonces,
Y Barraza es uno de los que jugó muy bien. Jugó con la derecha, jugó con el centro, jugó con la izquierda, jugó por todos lados. En casi todas las partidas jugó para ganar. No sacrificó al final del día el proyecto, su proyecto, el proyecto del partido. Es decir, es una pega, porque a veces uno puede ir y ganar, pero entregando entregando el animal, digamos. Entonces, efectivamente, pero yo creo que hay un tema, y es que se dejó mucho espacio respecto a la convención a nombres como estos que estaban en la práctica fuera del camino, completamente fuera del camino, independiente de los cargos y la importancia formal de esos cargos, estaban fuera del camino, y que sencillamente se les dio espacio porque había un vacío de los grandes nombres. O sea, yo creo que la convención se cierra, el triunvirato más sólido termina siendo estos dos nombres que señalé, y desde el punto de vista de los que han sido autoridades, Domínguez, que es el que viabiliza y posibilita que la convención termine en plazo y no tenga un enésimo problema X respecto a que haber llegado al texto final. Y era una cosa que en un momento parecía que se Sí, podía estar en cuestión. corrían riesgo. Oye, les quiero invitar a ver una pequeña pausa de 30 segundos y después a ver si alcanzamos a un último tema que les quiero proponer, que es aún más espinoso lo que estamos tratando. Pero vamos a esa pausa. Puros pesos pesados, ¿ah? Alguien dirá nos caímos al final, pero no, pero puros pesos pesados. No, buen elenco. Buen Buen elenco de profes. ¿Qué te sacaste, Mayol? ¿Cuánto te costó eso, weón? Esto Fue no un es, lujo. esto no es Pirincho, vente al seminario. No, pues esto No, además que son... este momento acá en Europa, estos temas, bueno, obviamente la guerra es acá, entonces es allá, pero no hay que olvidarse que Europa es muy chiquita, o sea, que es la distancia a recorrer dentro de Chile, en el fondo. Entonces, efectivamente, son profes que están todos muy... Y quiero recomendarles en particular que vean en Twitter, sigan a uno de los más jóvenes, a Jorge Tamames, ¿ya? Porque es un tuitero así, pero ¿Sí? ¿Feroz? descomunal. Ya. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tiene, además mete muchas cosas interesantes, importantes, qué sé yo, pero además con una vuelta así, no, de Está bueno. verdad, muy onda Twitter, está perfecto. La información toda Eh, está en www.lafacultad.cl, que es la página especial de la Cosa Nostra, del proyecto La Facultad, proyecto que nace de la Cosa Nostra. Y si tienen cualquier duda, escriben a elpoderimporta@gmail.com y ahí les entregarán toda la información. Porque hasta el viernes en una semana más, parten las clases. sí, la Sí. próxima semana partimos, parte en realidad el prólogo, así que vamos a estar todavía ahí con posibilidades de acceso, pero parte el prólogo, entonces para que no se vayan quedando atrás, porque la idea es no ponerle todas las grabaciones al mismo tiempo, porque si no también Darío se vuelve loco porque está ejecutando la parte de coordinación técnica con estas personas Alguien tiene que trabajar. Sí, es y así no la es cosa. fácil, no es fácil. Alguien tiene que trabajar. Oye, Aunque ha desarrollado una particular amistad con John Carlin. mi amigo personal John Carly. Sí. En una de esas te saco hasta podcast especial. No lo sé. Lo vamos a conversar con John y ahí te voy contando. Eso. Oye, tengo un último tema que fíjate que tengo varias dudas, pero porque, a ver, porque es espinoso, porque la provocación que intento hacer puede salir como las pelotas y eso
podría dar lo mismo, pero en este caso el hito, la noticia, lo que llama, es a propósito de la agenda de seguridad y de que todas las semanas tenemos temas, es fundamentalmente la muerte el asesinato del carabinero en PAC, en una barbería, en X procedimiento. David Florido, el carabinero que fue, entiendo, hoy lunes estaba siendo sepultado en Quilpué, si mal no recuerdo, y que donde obviamente se moviliza toda la semana como, a ver, obviamente es una muerte, es una pérdida, etcétera, y por lo tanto moviliza, y cada uno básicamente en una política, quizás no hay nada nuevo bajo el sol, pero no sé si ando en un periodo especialmente amargo o especialmente deseoso de cosas más estimulantes. Lo que uno ve es toma de posiciones rápido y cómo hago mi tajada. O sea, que además es una cosa que yo creo que no debiéramos perder de vista. Trato de no pecar de ingenuidad, aunque lo haga en este comentario, pero también quiero decir, y es importante, se lo digo a todos los amigos y amigas que nos escuchan La Cosa Nostra, que también la política en algún minuto nos tiene que decir, bueno, hay cosas que se hacen por la patria, digamos. O sea, digo, los temas de seguridad implican una mirada un poco más profunda de cómo hago la ganancia política, si estoy en el gobierno, si estoy en la oposición, si soy tal actor, si estoy aquí o si estoy allá. Pero lo que les quería plantear como una provocación, inicial al menos, es que a mí me ha llamado la atención, fíjate que hubo dos situaciones que las quiero ligar. Un par de días antes del asesinato en este procedimiento en Pedro Aguirre Cerda, hubo otro procedimiento, pero en este caso no con Carabineros, sino con la PDI, en Villa Olímpica, ¿ya? Donde venían siguiendo, digamos, de hecho, a un tipo, y cuando lo van a detener o a controlar, etcétera, el tipo extrae un arma. Y la PDI venía bien parapetrada, hubo un intercambio de disparos y murió abatido ahí en el lugar. Hay unas imágenes bien, bien terribles, porque el tipo vivía ahí, una cosa bien... O sea, hubo un procedimiento, hay uso legítimo de la fuerza, es proporcional, esto, listo, termina con un tipo muerto, siempre triste, pero actuó la PDI. Y 1 o 2 días después hay esta otra situación donde llegan 2 carabineros por un llamado, no venían preparados, pese a que con esta desclasificación, que es una arista también que habría que ver cómo se desclasifica el tema del audio, porque es súper reconocible la voz de la persona, si es que uno lo conoce en el barrio, pero bueno, en fin, se sabe por lo tanto que se entregaron los insumos, se sabía que los tipos estaban armados, se habló de una ametralladora o subametralladora, en fin, o sea, te podías imaginar inmediatamente que eran 4 bandidos de una banda en serio, y mandáis a 2 carabineros así, en pelota. Entonces, finalmente llegamos a los elementos simbólicos, a los elementos que son los que quedan en la retina de la gente. El funeral, el velatorio del carabinero, con 2 hechos. Uno, que no sé si vale la pena comentar, que es esta situación, este impasse con la ministra del Interior, Isquia, con este sonrisa o mueca, lo que sea, con la interpretación que se genera de eso. Yo no me voy a referir a eso, pero lo dejo porque entiendo que puede ser elemento. Pero además con el discurso del papá del carabinero, en su dolor y toda la cosa, que interpela también al presidente, a Boric, que ya está de vuelta, y lo interpela que se haga algo. Y yo ahí quedo complicado, porque ¿cuál es la interpelación del padre? Más allá de que es humanamente entendible de su dolor. O sea, ¿qué es lo que está mal hecho desde el punto de vista? Porque la seguridad es un tema, lo conversamos acá, porque es un tema de agenda de gobierno, y por lo tanto uno entiende que el Estado, y lo operativiza a través del gobierno, tiene que entregar las herramientas para entregar la seguridad a la población. Entonces, cuando es un procedimiento delictual que está avisado por un ciudadano que hace lo que corresponde, le avisa a Carabineros, envían a 2 carabineros sin los insumos, sin los elementos, sin la preparación, sin la planificación en ese minuto, se supone que tienen que hacerlo, son profesionales, a ver qué está pasando, y los reciben con una ráfaga y matan a uno de manera rápida e inmediata. ¿Cuál podría ser, más allá, insisto, de humanamente entenderlo, cuál podría ser la interpelación de ese padre o de cualquier persona a la ciudadanía? ¿Qué es lo que está mal hecho? ¿Qué es lo que le faltó? O sea, necesitamos que una policía para los policías. Es raro, a mí me sonó raro, y me choca que el debate pase tan colado, porque siento que vamos a llegar a un punto llorón en que la ciudadanía toda es una queja permanente, y hay un supuesto que es absurdo, porque además, nuevamente vamos a las metáforas de la infancia, también tenemos que madurar y crecer para entender que los problemas de seguridad pasan sencillamente porque hay X personas que toman la decisión de salirse de las reglas, de no cumplirla y de infligirle un daño a través de un robo, de un asalto, de un asesinato a otros. Por lo tanto, evidentemente uno entiende que tiene que haber políticas de Estado, políticas de gobierno, y tiene que haber
pero no es que porque un gobierno se haga cargo esto desaparece. Entonces, bueno, como digo, el tema es medio espinoso, pero quería dejarlo ahí porque siento que cada vez se torna más maniquea y más charcha la discusión de fondo de cómo hacerse cargo de los temas de seguridad. No sé, Alberto Sí, Pirincho. yo voy a decir una cosa muy breve para dejar a Pirincho el cierre, porque, a ver, yo creo que hay formas de ser obvio que le hacen bien al mensaje político, eh, y también hay formas de ser complejo que le hacen bien a los mensajes políticos. La combinación de ambas cosas suele ser una muy buena noticia para los gobiernos y para los países. Ser simple cuando se puede ser simple, simple y claro, y ser complejo en aquellas cosas que lo requieran, tratando de simplificar el fondo, pero no vulnerarlo cuando se comunica. Digo esto porque a mí me parece que es muy simple lo que se lee, y es muy distinto a tu relato, que es un relato completo de todos los hechos, pero lo que se lee es una cosa muy distinta políticamente. Por la razón que sea, llamémoslo telepolítica o lo que sea, la narración comienza en un carabinero ha muerto en un procedimiento estando sin protección adecuada. La ministra del Interior ríe en la conferencia de prensa. La combinación de ambas frases es demoledora. Y esa combinación, tus enemigos políticos la usarán con total y legítimo derecho. Porque tú tienes la prolijidad de no cometer errores como ese. Todos hemos visto o nos ha pasado que en algún funeral de una persona relativamente distante, de pronto llega un momento en el cual queremos olvidar la razón por la que estamos allí y nos ponemos un poco más dicharacheros de lo que corresponde. ¿Ya? Pero sin cámara. Pero sin cámara. Y sin cámara significa sin la presencia de los deudos principales. Tú necesitabas que esto fuera distinto. Y aquí viene el segundo punto. En algún momento el gobierno tendrá que, aparte de dar un apoyo a Carabineros, demostrar que su apoyo no es irrestricto. Apoyarse en Carabineros, apoyar a Carabineros, es una cosa importante. Yo no digo lo contrario, pero no puede ser irrestricto. Esto significa que no puedes avalar los errores. Cuando un gobierno progresista vivió la experiencia infame de que más de 80 conscriptos murieron en la nieve, se cerró fila con el comandante en jefe del ejército y se cerró fila dejando fuera de la información fundamental los testimonios claves respecto a las condiciones de insuficiencia a las cuales estaban, de las que estaban provistos estos muchachos, y de las declaraciones altisonantes, rabiosas, de la misma familia en el lugar. Se controló como se lograba y se logra muchas veces controlar el escenario de prensa, y finalmente se acallaron las voces más críticas para transformar esto en una simple tragedia. Una simple tragedia que significa que todos nos consternamos ante la situación y nos sentimos tristes. Y ya está. Y con eso, en la comunidad del dolor, somos todos hermanos, como pasa en todas las culturas en la historia. Pues bien, esto no es lo mismo. Yo creo que vale mucho la pena que en un momento determinado la ministra de Interior, el presidente de la República digan la calidad de los procedimientos deben mejorar públicamente, sin hacer un raspacacho terrible, sin un llamamiento a la refundación y todo eso. No, los procedimientos tienen que ser adecuados, ¿ya?
y exijo que haya una investigación para saber por qué el procedimiento fue tan inadecuado, dónde estuvo el error. El error puede haber estado en los mismos carabineros que sencillamente tomaron la decisión de ir cuando se informa que está la situación porque estaban más cerca y no esperaron, que sea razonablemente, y sabiendo que era una situación de alto riesgo, tomar la decisión. No lo creo, pero supongamos que es así. Y es posible. Entonces es importante aquello porque hay que ver si hay responsabilidades mayores en la situación. No puede ser que esas cosas pasen coladas y creo que ahí hay que complejizar el análisis. Hay que simplificarlo para las cosas que me parece que son simples. El error de la ministra, la situación de la ministra, inexplicable, incomprensible, al borde o sea, es completamente al borde del delirio, o sea, una cosa que no tiene ningún sentido. Pueden haber explicaciones contextuales, ya está, da lo mismo, no se pueden ni dar, da lo mismo, no se pueden ni dar, ni siquiera se pueden dar. O sea, desgraciadamente la cosa es lo que está, hay que dejarla pasar, que pase el agua y ya está. Pero de verdad resulta impropio. ¿Qué dice Pirincho? Chuta, me temo que después de lo que voy a decir no me van a invitar más, queridos amigos. Te Para ocupar equivocas. para ocupar algunos conceptos que han salido de la conversación. Por de pronto, irritaciones, el primero. Yo sé que este es un tema que tiene muchas aristas, súper espinú y, como dice mi hermano Darío, bien complejo. Y amparado en esa complejidad y por lo tanto en la arbitrariedad de poner un punto de vista, voy a ocupar otra palabra que ha salido aquí varias veces, que es deshonestidad. Yo creo que hay deshonestidad en un gobierno cuando frente a un problema tan complejo creyó que esto se podía resolver simplemente con la nueva y mayor legitimidad que las actuales autoridades tenían respecto a la que se estaban yendo. Los abogados hablamos de culpa grave, que se equipara al dolo, cuando es de tal magnitud que no se pudo sino haber presumido una mala intención. Y creo que el desdén frente a la complejidad del fenómeno de la violencia y a cómo lo abordó inicialmente este gobierno es casi un acto de deshonestidad. Porque cuando retrocede la ministra del Interior en Temuculcuy, no solamente retrocede ella y 60 funcionarios policiales, retrocede la posibilidad del diálogo, retrocede finalmente el Estado de Chile. Y ahí los únicos profesionales que hicieron bien las cosas, y qué dolor decirlo, probablemente no son más de 5 comuneros que con 4 o 10 balazos al aire y un auto quemándose en un puente, lograron que muchos de nosotros viéramos la gravedad de este simbolismo esa noche en los noticieros. Es una deshonestidad, en segundo lugar, apostar al diálogo sin darle la posibilidad a ese diálogo. Porque uno no puede pretender tener una razonable conversación para algo que a todos nosotros nos parece absolutamente lógico. Y es que el tema de la violencia no solamente se resuelve con represión, sino con indagar, resolver y mejorar las condiciones que le explican, sin que ese diálogo tenga condiciones adecuadas para darse. Mínimo y democrático. Y eso no está ocurriendo en muchos lugares del país. Creo que es deshonesto, además, en tercer lugar, este giro medio sheriff de jardín infantil, sin ninguna credibilidad, cuando se empieza a hablar de nuestros carabineros, con una trayectoria en la cual la política consiste en eso, en la capacidad de transmitir seguridad respecto de los actos y decisiones que estás tomando. Me parece, en cuarto lugar, una deshonestidad desde el punto de vista ideológico, porque quienes más deberíamos abrazar al Estado como un profundo instrumento social de cambios, estamos mirando menos, renunciando o haciendo desdén de su principal y más importante facultad, probablemente la primigenia, la fundante, que no es otra que garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Eso es una deshonestidad para quienes nos sentimos de izquierda y creemos que el Estado es una cuestión central en los procesos de transformación política. Y en quinto lugar, es una deshonestidad por lo que dice el mismo Alberto. Porque pareciera que caemos en este maniqueísmo donde, o por una parte, pensamos
que el uso legítimo de la represión estatal de la fuerza socialmente organizada es absolutamente incompatible con la protección de los derechos fundamentales, y estamos dispuestos a pasar por esa misma seguridad que le hemos prometido a los ciudadanos, o por el otro, sostener que son tan importantes esos derechos que son incompatibles con estos actos de legítima represión y de orden que debe llevar adelante el Estado. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, mientras nuestro gobierno, y no digo nuestro en términos ideológicos, nuestro es porque este es el que elegimos, para bien o para mal, él no sea capaz de poner sobre la mesa de que esta es una función absolutamente significativa y relevante y que no es incompatible, al revés, es funcional a la protección de los derechos de las personas, nosotros no vamos a avanzar un ápice en esta cuestión. Y no me voy a referir ni a la risa, que quiero suponer un lapsus, pero quiero decir con el dolor de mi alma de que a la ministra del Interior ya no tiene margen para ningún lapsus, para ningún error más en esta materia. Sí, yo quiero dejar al lado lo de Isquia. Miré varias veces, porque... y bueno, un poco es como, ¿cómo lo interpretáis? Es evidente que nos está fascinando, es evidente que le genera dolor, es evidente que está ahí, pero también es evidente que en el fondo tiene que estar ya imbuida del cargo y por lo tanto saber que nada, que una pequeña mueca en una cosa como esa entrega una sensación. Cosa que además uno sí entiende en situaciones similares. O sea, cuando uno va, qué sé yo, al velorio, al funeral de alguna persona, en fin, incluso no tanta cercanía, entiende cuáles son los momentos. Hay una... No tiene que estar escrito el manual y uno sabe. De hecho, en los funerales, en los entornos hay muchas risas. En los lugares que corresponden, los momentos que corresponden, y funciona, digamos, se sabe. Y entonces en eso era como súper evidente que si va saliendo, que no es un ejercicio cínico, pero tú sabes que estás representando un rol. Si los ministros no son ministros, representan ese rol. Y que como ministro del Interior representa un rol. Y tiene que jugarlo. Y por lo tanto era evidente que en ese minuto tenía que aún más no esperar que las cámaras se prendieran y que le dijeran, sino que jugarlo permanentemente. Pirincho. Sí, una cosa muy breve, Dale. porque tú terminaste tu locución, Darío, con algo que yo de verdad y de la manera más sincera quiero hacer mía. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver, si es que alguien me malinterpretó, con la convicción profunda del Estado de que debe ocupar los instrumentos para garantizar reglas mínimas de convivencia que permitan, entre otras cosas, generar esta conversación para indagar respecto de las causas más profundas de la violencia. Pero hay una diferencia entre lo que en la literatura y en la filosofía se distingue en la condición per quan y sin quan. Es decir, la represión o el uso de las facultades del Estado no va a ser la razón por la cual terminemos con la violencia. Pero sí va a ser la razón sin la cual esto es una cuestión que no vamos a poder abordar. Y por lo tanto, y termino con el último símbolo, en la locución del padre del carabinero muerto, lo que justamente sintetiza es ese sentido común. No le está diciendo, usted resuelva el problema, está diciéndole, hágase cargo en la investidura de la función que usted tiene. Si se resuelve o no se resuelve, después ya veremos, pero si usted no da este paso, si usted no da esta señal, esto no se empieza a mover. Y creo que es eso que está mucho más arraigado de lo que nosotros creemos. De acuerdo, pero es que solo sobre ese punto, lo que quiero decir, y por eso utilicé también el ejemplo de lo que pasó un par de días antes en Villa Olímpica con la PDI, es que en la misma situación, con los mismos recursos actuales, los buenos, los malos, los inexistentes, con la misma deshonestidad, eres duro, pero estoy de acuerdo que efectivamente hay un tema también generacional del actual gobierno y de la mirada y de cómo trata, y de suponer que solo porque están ahí y empiezan a cambiar, a hablar de nuestros carabineros, estoy de acuerdo. Yo creo que tú tocas un punto central y que es una discusión bien profunda. Lo que quiero decir es que ese mismo procedimiento, con el aviso de un ciudadano anónimo, podría haber terminado de otra manera, si en este caso la institución armada, ni la ministra del Interior, ni Boris, ni el Frente Amplio, ni una cosa, si los propios carabineros con los recursos que ya tienen hubieran actuado. Y eso me lleva al siguiente lugar, que es el que particularmente más me interesa, que es la necesidad de... Yo creo que debiéramos seguir hablando de refundar,
porque lo que hay que refundar no es solo Carabineros. Yo creo que lo que hay que refundar para este nuevo ciclo es la manera en que la ciudadanía entiende los temas de seguridad. O sea, yo creo que ahí hay una discusión que tiene múltiples aristas, donde efectivamente los temas de prevención son claves, pero más donde tienes que refundarlo. Y donde además cualquier refundación, si la seguridad pasa a ser tu tema número 1, 2 o 3, por no decir 1, ¿ah? de las sociedades, que las propias sociedades definen, bueno, entonces efectivamente tienen que tener un presupuesto acorde, pero ahí lo que sucede es que hemos utilizado tantas veces en este podcast la palabra deshonesto, digamos, la mentira, el engaño. Es que yo creo que hay un tema súper complejo porque ni por lado y lado tú lo vayas a resolver. Lado y lado lo plantean de manera maniquea, voy a decir. Los que tienen una mirada, bueno, no quiero caricaturizarlo, no es necesariamente estar más en la izquierda, pero dejémoslo así, hagámoslo caricatura. Quienes están más en la izquierda tienen en general una gran distancia a entregarle más recursos a las policías, a que crezcan las policías, al uso que hacen de la ley, siempre están mirando atentamente si no se les pasó la mano, si estos actuaron bien. Esos son sus temores atávicos y desde ahí presionan en general, así como que agarran peso muerto para abajo para que no crezcan las policías, no aumenten las lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también, desde los sectores más de derecha, por ponerlo también de manera media caricaturizada, lo que hay es, déjenlo, que hagan. No, pero es que mira, aquí hubo un mal comportamiento, un mal actuar policial. No, nunca es culpa de ellos, siempre lo hacen fantástico, los derechos humanos son un invento de la ONU, etcétera. Estoy poniendo dos caricaturas. La gran mayoría de los ciudadanos no está en esa caricatura, pero está atrapada en esa caricatura. Porque eso hace que la discusión es, o sea, ¿cómo puede ser que el tema de seguridad pública sea un tema de izquierda-derecha? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien no quiere vivir en entornos seguros? Y no entiende que en las sociedades contemporáneas, complejas, diferenciadas, vivir en entornos seguros implica, entre otras cosas, un adecuado control de la seguridad pública, de las policías, de políticas que promuevan este tipo de comportamientos. Y sin embargo estamos absolutamente atrapados. Y yo creo que eso, o sea, miro así el horizonte, pero lejos, lejos, yo no tengo ninguna sensación que eso pueda cambiar. Porque además creo que es muy cómodo, muy rentable, y porque hacerse cargo del tema, del cagazo que tenemos en materia de seguridad, en realidad no le va a redituar a nadie, a ningún gobierno de turno, con políticas de 4 años, a ninguna oposición de turno, que sus políticas, si son de los gobiernos de 4 años, las de la oposición son de 6 meses, un año, la próxima elección, y por lo tanto vamos a seguir en quién se anota el punto del momento, nomás la coyuntura, y los que están en el gobierno cruzan los dedos para que no haya muerto mañana, para que no haya un gran cagazo mañana, y los otros no cruzan los dedos para que suceda, pero al menos están listos, con los colmillos preparados y los asesores comunicacionales para armar las mejores cuñas cuando eso sucede. Y de ahí yo creo que no nos movemos. Es una perspectiva desoladora. Es que Bueno. sí, No, sí, yo siempre confío, o sea, creo que sofisticando un poco las políticas públicas, que no ha sido precisamente lo que ha pasado en los últimos años en Chile, hay posibilidades de que pasen cosas distintas, pero es un camino, es un camino. O sea, yo creo que, por ejemplo, la discusión que se dio el año 2011 respecto a los temas de educación significó un giro en los paradigmas de las personas. Un giro que cambió una sola cosa, ojo. Por eso tenemos la crisis que tenemos hoy día en educación, porque lo que cambió en ese momento fue solamente el tema del financiamiento, la visión sobre el financiamiento, que tampoco cambió del todo la forma de financiamiento. Entonces, cambió una sola cosa, para una tremenda discusión. Si logramos como país hacer el conjunto de discusiones más importantes, bueno, tendremos la oportunidad entonces de efectivamente abordar las problemáticas con cierta seriedad. Porque si no, es re fácil decir, es que tu fondo no va a ser heredable si es que hay un sistema de reparto. En el sistema de reparto no existe tu fondo. Entonces, cuando dices no va a ser heredable tu fondo, entonces, obviamente empiezas con una discusión que es absurda. Y eso es problemático. Entonces, a mí me parece que sería importante que fuéramos logrando mejorar la calidad de la discusión. Y ojo, y esto es muy importante, había 1000 formas de darle un gesto a la derecha que eran formas legítimas, loables, positivas para el gobierno.
elogiar a Piñera no me parece que sea una forma adecuada. Y andar diciendo cosas que son falsas para felicitar a los gobiernos anteriores por cosas que no son verdad, es otra. O sea, a mí me molestó mucho que presentando el proyecto de trenes para Chile, que me emocionó, por supuesto, Hasta la médula. la ministra Vallejo y el ministro Jackson, la ministra Vallejo dijera, ojo, que esto no lo empezamos nosotros. Pero claro que lo están empezando ustedes, y obviamente se han hecho trenes y cosas así, pero sobre todo se han destruido. O sea, obvio que si están tratando de hacer trenes para Chile, están empezándolo. Entonces no digas, por decirlo como un mantra, aquí nos paramos en también lo que han hecho los anteriores gobiernos, cuando hay cosas en que no es verdad, porque hay dimensiones en que no es verdad. Tú no puedes decir, aquí nos paramos en todo lo que se ha avanzado en los temas de infancia en Chile. Mentira, si no se ha avanzado en nada. Bueno, el otro lado de esa moneda que tú señalas, que está en un sentido contrario, pero que también es un tic que tienen metido en estos primeros 3 meses, es lo histórico. ¿Ah? Cualquier cosa es histórica, primera vez. Pongámosle a este podcast eso, el podcast histórico. Este es un podcast histórico. Este Es un podcast histórico porque tuvimos compañía y tuvimos buena compañía. Y me deja mostrar algo, ¿no? Bueno, si estáis acertáis con todas las atribuciones desde siempre. Sí, yo sé, solo que yo digo... No. Ahí. Es como un GIF. Sí, pues. Sí, es un GIF. Ya, Cosa Nostreros, transfórmenlo en GIF y envíenlo, muévanlo. Oye, Pirincho, quiero agradecer... No, yo simplemente iba a decir que para mí histórico, primero, y se los dije antes de que estuviéramos al aire, querido, ha sido un honor y un privilegio, pero segundo, ha sido histórico, porque en el boliche al lado a la hora nos cortan y no saben lo feliz que estoy de que hayamos podido hablar casi 1 hora 40 sin alguien que esté hueveando porque terminemos, porque acortemos, porque nos vayamos. Así que, más allá de la broma, realmente muy honrado y a este espacio que hemos seguido desde antes que nos invitaran, fuera de los seminarios o específicamente a reemplazar a un grande como Macari. Muchas gracias, chiquillos. Yo debo decir un par de cosas de verdad, porque si el Frente Amplio dice histórica cualquier hueá que hace, cualquier nueva política, una medida charcha, de verdad, en buena, pero es verdad, me dan pena porque hay amigos míos, amigas mías ahí en cargos de gobierno, otra cuestión, y los escucho diciendo tonteras. Bueno, pero esto sí es histórico porque te hago la pregunta, Mayol. ¿Alguna otra vez en este podcast, La Cosa Nostra, en sus 170 y tantas emisiones, habíamos tenido un reemplazo? No. Primera y única vez. Primera vez y probablemente única. Ahora, lo otro... Habían tenido una invitada. No, invitados sí, pues. Estábamos los tres, pero invitados y lo entrevistábamos. Lo entrevistábamos. Una muy nombrada en este programa hoy día. Sí. Bueno, claro, sí. No, hemos tenido cualquier invitado. De hecho, se sindica, ya que estamos en se sindica a este programa como uno de los, no sé cuál es la palabra, porque algunos dicen impulsores, otros dicen instigadores, otros dicen responsables, no solamente del auge de la doctora, sino también de su caída. No, la doctora se ganó todos sus méritos, que no se deben olvidar, solita, con su equipo, con su entorno. Y también ha mostrado efectivamente deficiencia solita, y como todo en la vida uno siempre puede mejorar. Igual es mejor rodearse de buenos amigos que no, pero eso ya es una decisión que cada uno toma en los distintos momentos. Yo quiero ser más enfático que Darío, y porque Darío apunta de ser diplomático y muy buen amigo, está siendo deshonesto. Ya empezó. Así se tiene que llamar este podcast. Nosotros tuvimos alguna responsabilidad en sus éxitos y absolutamente ninguna en sus fracasos. Sí, bueno. No sigamos. Adiós. Oye, entonces fue histórico por todo, y yo me pregunto si la gente quiere, porque de repente una de esas me agarra como una compulsión frente a amplista y siento que tengo menos de 35 años, y de repente decimos,
que define a la gente si seguimos con Mirko o seguimos con Pirincho. No, 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 Entonces, no. el hashtag Pirincho Love o Mirko Me Love, va, que podría me ser va, una... me va a volver esa rememoranza olvidada católica, pero en esa particular frase, Señor, aparta de mí este cáliz. Es decir, no me pongan en ninguna circunstancia, por más entusiasmado de venir cuando ustedes quieran, de enfrentarme a mi gran amigo, a mi compañero de curso y con quien tanto he peleado, porque mientras este modesto hijo rockero del Partido del Orden, como él mismo me bautizó, quiere construir, este hueón solamente goza en el destruir. Exactamente, así es. Lo queremos así. Tal como decimos muchas veces, Mirko es inimputable. Así Yo que tengo varios modelos de negocio en los cuales Mirko aceptaría sin problemas el canje. Pero bueno, ya, hasta la próxima. Chao, Pirincho, eres un grande. Abrazo. Un abrazo, chao, se chao. pasaron, Chao, queridos. chao, Que estén muy chao. bien. Chao, chao.